Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lost Juan de Killer y hoy les traigo una nueva creepypasta que encontré por internet. Estará el link en la descripción del vídeo. Bueno, espero que les guste, comenten, suscríbanse y denle me gusta a este vídeo. Bueno, sin más nada que decir, comencemos de una vez el vídeo. Se titula El guardián de la sangre. O todavía por ahí, haciendo su ronda. Soy un creyente en lo siniestro y extraño, siempre y cuando esté dentro de los límites de la razón. Aún así, siempre puedo explicar los acontecimientos del día a mí mismo, y entender ellos, no importa lo extraño. Mi mente anhela la lógica y el orden, pero los siguientes eventos no tienen ninguno. No puedo explicar a la basura al final del día, y yo ni siquiera estoy seguro de lo que realmente ocurrió. Me quedo con un montón de qué pasaría si le... Puedo decir con cierta certeza que pudo haber sido una alucinación vivo, o un engaño muy inteligente. De cualquier manera, me siento la necesidad de divulgar mi historia, sino por otra razón que la de conseguir que fuera mi pecho. Han ocurrido los siguientes en el otoño de 2010. Eso es lo más específico. Yo vivo en una ciudad pequeña, pero animado en Massachusetts. Los inviernos son fríos y los veranos son calurosos, pero caen, para mí, se siente bien. Siendo apenas por debajo de la edad legal para beber adecuada y no tener interés en esas cosas, de todos modos, me encontré con otras actividades para ocupar mis fines de semana, y los días de semana, para el caso. Siempre he tenido una pasión por lo paranormal. Me fascina, aún hoy en día. Sin nada mejor que hacer con mi caso furia de insomnio, pasé algunos de mis noches investigar los cementerios locales con mis amigos. Podrías llamar a un investigador de lo paranormal de clases, pero he visto más como un hobby. La mitad del tiempo, mis amigos y yo estábamos holgazaneando. Las únicas veces que nos convertimos dramáticamente grave fue cuando no había mucha actividad paranormal teniendo lugar. Esto no sucedió muy a menudo, pero cuando lo hizo, que pasó de ser amigos, salir y pasar un buen rato, a los cazadores de fantasmas profesionales instantáneos. Podría incluso perseguido como una especie de elección de carrera, tenía el siguiente lugar no tomada. Les puedo decir con certeza que no voy a investigar un cementerio nuevo por el tiempo que yo vivo. Era una noche como cualquier otra para mí. Estaba aburrido, no podía dormir, y me sentí la necesidad de hacer algo al aire libre. Llamé a algunos de mis amigos y les pregunté si querían investigar uno de los cementerios locales que tendían a tener más actividad que otros. Tuve la oportunidad de convencer a dos a venir conmigo. Los otros que me llamó estaban enojados que me despertaron para arriba. No me di cuenta de que ya era medianoche. De todas formas, los dos amigos que hice en la cuerda, me encontraron en el cementerio. Nos tomó cada uno más o menos media hora para llegar a pie, a pesar de que todos vivimos en lados opuestos de la ciudad. El cementerio estaba justo en el centro de la ciudad, por lo que la ubicación conveniente para todos nosotros, teniendo en cuenta que estábamos sin transporte. Después de solo una hora de investigar y perdiendo el tiempo, mis amigos se fueron. Hubo poca o ninguna actividad. El lugar estaba vacío, sin juego de palabras, bueno, tal vez fue pensado un poco. Me quedé atrás. Pensé que iba a dar un paseo por el cementerio un par de veces en un intento de investigar antes de dirigirse a casa. Empecé a caminar cuando me di cuenta de algo. Antes de entrar en detalle, tengo que describirte el diseño del cementerio. Era bastante grande, en general. Había dos lados, divididos por una pequeña calle justo al lado de la carretera principal. Cada lado tenía un muro de piedra que corría a lo largo de toda la longitud del cementerio. Llegó hasta la cintura, y solo se rompió cuando las dos entradas principales eran, uno para cada lado. Por un lado, no era más que tumbas. El otro lado, el que yo estaba caminando en, tenía tumbas, una tumba de piedra, y una pequeña choza de madera. Esta cabaña era donde el sepulturero mantuvo sus palas y otras herramientas de trabajo. Lo que me había dado cuenta, mientras caminaba hacia ella, era una luz que ilumina el interior. Yo ni siquiera sabía que existía la electricidad que corrió a la choza. Supuse que el sepulturero estaba trabajando hasta tarde esta noche, siendo alrededor de las 2 en este punto.
Miré a mi alrededor, y yo podía distinguir un recién hecho agujero de 6 pies de profundidad cerca de la cabaña, lo suficientemente grande para un ataúd. Esto no era nada extraño para mí, este cementerio era un conocido uno, con al menos 5 nuevas lápidas añaden cada mes. Cada vez que el cementerio se llenó, algunos trabajadores de la ciudad reduciría algunos árboles y extenderlo. La única cosa que me pareció extraño fue la hora. Yo solo había visto la tumba de trabajo excavadora durante el día, después de todo, un enorme, pero enorme agujero en la tierra es una cosa peligrosa de encontrar en el medio de la noche. Esto fue suficiente para despertar mi curiosidad, así que decidí ir a ver lo que el anciano estaba haciendo. Me arrastré tranquilamente, haciéndome camino a una ventana rota se encuentra en el lado de la cabaña, así que podía oír lo que estaba pasando dentro. Yo sabía acerca de la ventana porque yo fui el que se quedó un año anterior en una de mis investigaciones. Mis amigos y yo estábamos tirando piedras en el aire, tratando de repetir los resultados de una leyenda urbana que fue aprobada por la ciudad, que era el equivalente de nuestra ciudad de Bloody Mary. Se dijo que si le tiran piedras hacia arriba en el aire, y de pie completamente inmóvil, se podía oír los gritos de una mujer con el nombre de Emalia antes de las rocas golpearon el suelo. Emalia era un residente en la ciudad durante la década de 1940. Murió cuando estaba paseando por esta misma calle, en la parte más nueva de la construcción del cementerio. Una lápida cayó sobre su cabeza mientras era trasladado a su ubicación correcta por una pequeña grúa. La lápida era de su difunto marido, al que supuestamente asesinó a solo 3 semanas antes de su muerte. En lugar de escuchar un grito, oía añicos de vidrio unas yardas de distancia. Me había roto la ventana en el lado de la choza. Mirando hacia atrás ahora, yo no sé por qué creía en esa leyenda urbana de todos modos. Creo que fue fabricada para engañar a los niños a hacerse daño. En cualquier caso, me acerqué a la ventana y miré. El sepulturero no estaba allí. Sin embargo, el vacío de la vida de la cabaña no era. Dentro de la cabaña, para mi sorpresa, había 9 hombres. 9 hombres, sentados a una larga mesa de madera, vestido, pantallas térmicas azules hechas jirones. La luz que había visto no era una luz en absoluto, pero lo que parecía ser varias lámparas de aceite. Los hombres estaban comiendo lo que parecía ser un guiso rojizo. Parecían brutos. Cada hombre se encogió cuando comerlo, a excepción del hombre alto sentado en el extremo de la mesa, y los 2 sentados a cada lado de él. Yo estaba profundamente confundido. ¿Qué era esto? ¿Una especie de reunión de la ciudad? Me agaché y escuché cómo el hombre alto comenzó a hablar. Hola, jóvenes recién llegados. ¿Están listos para comenzar sus pruebas? Habló con voz firme. Resonó en toda la cabaña, y le hizo señas igualar a mí mismo que escuchar. Sí. Los 6 hombres sentados alrededor de la mesa gritaron al unísono. ¿Ensayos? ¿Qué pruebas? El hombre alto volvió a hablar. Bien. Bloodlight Calas le explicará las reglas. Solo podía suponer que el hombre a su derecha estaba Calas, mientras explicaba todo. Mi memoria siempre me ha servido bien, así que fue capaz de recordar todo lo que dijo, como desconcertante, ya que era. Parecía que los hombres en la choza eran parte de una secta llamada los Bloodleys, a pesar de que nunca se refirió a ella como una secta. Eso es justo lo que me enteré de lo que había oído. Las pruebas eran más un juego que consiste en 2 equipos que dispersar a cada lado del cementerio. El hombre alto era el líder de los Bloodleys, y este juego era su forma de iniciación de nuevos miembros. Serían aceptados los ganadores como Bloodleys de pleno derecho. En este momento yo no podía creer lo que estaba escuchando, pero seguí escuchando. Ya fuera por curiosidad, o el miedo de los hombres me audición si intenté salir, yo estaba inmóvil. Calas continuó explicando las reglas. Cada equipo estaba formado por 4 miembros. 3 corredores de la sangre y un varón de la sangre. Parecía que los recién llegados serían los corredores, y los 2 hombres de pie al final de la mesa con el hombre más alto serían los varones. Hubo un participante más para ser discutido. El hombre alto, el que lideraba los ensayos. Él era el guardián de la sangre. Él no estaba en cualquiera de los equipos, pero era la parte más importante del juego.
Mantuvo, vigilado lo que se conoce como la sangre. Pensé que tal vez esto se refirió al amuleto rojo que colgaba del cuello del hombre alto, ya que con cada mención de la palabra sangre, él firmemente estrechara el amuleto entre sus dedos y cerrar los ojos, casi como si participara en una oración silenciosa. El trabajo de los corredores era para recuperar la sangre del arquero sangre. Los varones actuaban como entrenadores que estrategias con los corredores. En realidad, sonaba como un divertido juego que me gustaría participar en mí mismo. Hasta el momento, todo parecía sencillo, hasta que el arquero de la sangre volvió a hablar. Con cada herida, hay sangre. Con cada gota de sangre, hay luz. Sin la muerte, no puede haber luz. No tenía idea de lo que cualquiera de lo que dijo significaba, pero era fascinante, en una especie morbosa del camino. El arquero de sangre se acercó a un armario de alto en la parte trasera de la choza que yo no había notado antes. Lo abrió. Dentro había una mujer joven, atado y amordazado, con los ojos bien abiertos, inútilmente tratando de gritar para pedir ayuda. Mi corazón se hundió. Esto fue mucho más allá de su ritual de culto a la normalidad, la noz de Emilio. Necesitaba encontrar ayuda, pero lo que sí que me oyó. Yo estaba congelado por el miedo, y yo no podía apartar los ojos de distancia. El guardameta de la sangre volvió a hablar. Repite después de mí. La luz de la sangre solo se puede ver en la muerte. Los reclutas cantaban. La luz de la sangre solo se puede ver en la muerte. Justo en ese momento, el arquero de sangre tuvo una gran daga roja de fuera de su capa, y se agarró a la mujer. Todo lo que podía pensar era que esto no podía estar pasando. ¿Podría? Él atravesó el cuchillo profundamente en su intestino. Los otros repiten. La luz de la sangre solo se puede ver en la muerte. El arquero de sangre la apuñaló de nuevo. La luz de la sangre solo se puede ver en la muerte. Pude ver la vida dejando el rostro de la mujer, mientras ella trataba de gritar una vez más con una cenicienta tal, y la expresión roto. El guardameta sangre empujó el cuchillo profundamente en el estómago de la mujer. La luz de la sangre solo se puede ver en la muerte. Justo antes de que ella perdió el conocimiento, se volvió y miró directamente a mí. Ella parecía indescriptiblemente daño, tanto física como mentalmente, mientras las lágrimas comenzaron a empapar su rostro. En ese momento, ni siquiera puedo explicar a usted cómo anudo mi estómago era. Inmediatamente me vomité justo al lado de la cabaña. Por suerte nadie me escuchó. El arquero de sangre hizo un golpe final en el cuello de la chica, ya estaba muerta. Los otros pronunciaron por última vez, la luz de la sangre solo puede ser visto en la muerte. Si yo tuviera algo que queda en el estómago de vomitar, me he hecho de nuevo. Lo que me asustó más que nada fue la convicción con la que la apuñaló. Lo pude ver en su rostro. Era casi como si no hubiera razón detrás de cada herida. Se ocupó, o por lo menos a él que había. Me quedé allí, paralizado por el miedo, y observé que el asesino se levanta, y llegar en una bolsa marrón que llevaba al hombro. Sacó 3 frascos vacíos. Luego continuó para llenar los frascos con la sangre que goteaba de su daga. Ahora me di cuenta de que la sangre en el juego no era su amuleto, pero la sangre humana de hecho real. El arquero de sangre terminó de explicar las reglas a los recién llegados. Hay 3 viales. Esto da, a lo sumo, 3 de ustedes la oportunidad de ser aceptado como Bloodleaves. Me di cuenta de Calas reír en voz baja, como si 3 se aceptaron era algo inaudito. Si usted ve un corredor del equipo contrario, ¿qué haces? Los recién llegados respondió a una, kill. Si ves a un civil, ¿qué haces? Ellos respondieron una vez más, kill. Me lancé para un sólido 20 segundos, tratando de vomitar. Si yo no estaba en peligro antes, ahora estaba. Nunca debí haber venido aquí. Dios, si aún existe, por favor, saca al infierno fuera de aquí. Me dije a mí mismo. El guardameta sangre habló por última vez. Debe de tener antenada para alcanzar uno de estos viales. Todos los demás serán sacrificados. Su sed de sangre debe ser tan fuerte como su voluntad de vivir. Justo en ese momento, los 9 hombres caminaron hacia la puerta de la choza para salir y comenzar los juegos.
Corrí tan rápido como pude para la parte boscosa del cementerio y me escondí detrás del árbol más grande que pude encontrar. Yo no quiero terminar como esa chica allí. Me dije a mí mismo como me quedé sin aliento, contrólate. Usted solo tiene que encontrar una buena oportunidad para escapar sin ser notado. No debe tomar mucho. Recogí mis nervios y me asomé por detrás del árbol. De pie allí, a menos de 3 pies de distancia, fueron 3 de los corredores y Calas, me enfrentan. Me lancé mi cabeza hacia atrás detrás del árbol. ¿Me dan cuenta? Me asomé de nuevo, y se dio cuenta de que sus ojos se cerraron, y estaban de pie extrañamente quieto. Deben tener que hacer esto antes de que el juego comienza a dejar que el arquero de sangre oculta a sí mismo de su visión inmediata. Tuve suerte. Tal vez esta era mi oportunidad de hacer una carrera para él. Hablé, bueno, pensé, demasiado pronto. Oí Calas grito. Dejen que los ensayos comienzan. Mi corazón latía más rápido que incluso se podría imaginar. Mi destino estaba en manos del juego ahora. Pude ver a Calas y los 3 corredores de sangre en el reflejo de un pequeño charco cerca de mi árbol de la clandestinidad. Había llovido la noche anterior. Parecían estar estrategias. Mi corazón latía con fuerza fuera de mi pecho, hasta el punto de que yo realmente tenía miedo de que pudieran oírlo. Me quedé detrás de mi árbol, convirtiéndome exponencialmente nervioso con cada latido. Escuché sus susurros casi inaudibles mientras los hombres conspiraron. Entonces, cuando yo no podía tomar otra segunda de la tortura, el silencio entró por el aire de la noche a paso ligero, al igual que la daga del arquero sangre a través del cuello de esa pobre mujer. Se envió a los más fríos escalofrío por mi espalda. ¿Por qué no podía oírlos? ¿Se fueron? Estaba demasiado asustado para mirar alrededor de la esquina y ver. Miré el charco. No vi su reflejo. ¿Qué hago ahora? Yo no iba a correr por el bosque, no solo la crisis en voz alta, las hojas de otoño comprometer mi ubicación, pero que había visto demasiadas películas de terror de saber que no sería una buena idea. Asimismo, no podía correr por el cementerio. ¿Qué pasa si un corredor de sangre me vio, o un varón? Peor aún, ¿y si el guardameta sangre me vio? No quería pensar en ello. Me calmé tanto como pude, dada mi situación actual, y reuní el valor suficiente para mirar alrededor del árbol. Se había ido, o por lo menos la nada para ser visto. Miré a mi alrededor y pesé mis opciones. A la izquierda del cementerio, después de interminables hileras de lápidas, era más bosques, y un montón de zarzas. Esto no era una posibilidad viable. Se adelantaron más lápidas y la choza. No había manera de que iba a esconderse en el foso de los Bloodleaves con la chica muerta, aunque pudiera hacerlo allí. A la derecha era aún más lápidas, pero no tantos. Cerré los ojos mientras miraba a lo lejos. Oh sí. Hubo una tumba a la derecha de las tumbas. Fue quizás 100 yardas de distancia.